Desde el gobierno insisten en que García Mansilla se puede quedar hasta fin de año. García Mansilla hizo trascender que va a consultar a sus colegas y ayer hubo un fallo judicial del juez Alejo Ramos Padilla, del Juzgado Federal 1 de La Plata, que tenía que decidir, porque le habían planteado esta situación, sobre la designación de los jueces en comisión, del hijo y de García Mansilla. Lo tenemos en línea, a Alejo Ramos Padilla, juez federal de La Plata. Alejo, buen día, Cari Lijala te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Ari, un gusto. Igualmente, ¿podés contar en resumen qué es lo que resolviste ayer en los casos del hijo y de García Mansilla? Sí, a ver, el caso que nos tocó intervenir a nosotros, que es una demanda que promueve Poder Ciudadano, el CELS, AJUS y otras CEPIs y otras organizaciones no gubernamentales de reconocida trayectoria, también se han presentado amicus curiae, tiene que ver no con el procedimiento que se discutió ayer en el Senado de la Nación, que es el previsto en el 99 inciso cuarto, que es el modo habitual en que se designan los jueces. Es un acto complejo federal donde interviene siempre el Senado de la Nación. Para los jueces de la Corte, desde 1994 se establece una mayoría de 2/3 para poder formar parte de el máximo tribunal de la Nación, y para los jueces de primera instancia un concurso y una mayoría simple. Eso fue una reforma del 94, pero el día 25 de febrero el Poder Ejecutivo, cuando la única semana que estuvo en receso el Congreso, dictó un decreto, el 137, por lo cual designó en comisión a los doctores Lijo y García Mansilla. Y lo que nosotros estamos analizando, el planteo que hacen las partes, fue la constitucionalidad de ese decreto y los alcances, y eventualmente, en este caso concreto, también se tendrá que analizar o no también la validez o no de las designaciones, de las decisiones que pudo haber tomado, en este caso, el doctor García Mansilla. Tuvo un antecedente similar en el año 2015, que tenía que ver con las designaciones de Rosenkranz y Rosati, donde en ese caso dicté una medida cautelar previa a la asunción, y más allá de las lógicas críticas que uno pudo haber recibido en ese momento, el presidente, entonces Mauricio Macri, decidió retirar el procedimiento de designación en comisión e ir al Congreso, y se generó el diálogo institucional y democrático que es necesario para la designación de los jueces. En este caso no había posibilidad alguna de dictar una medida parecida, porque cuando el expediente ya estaba en condiciones de atender esa situación, García Mansilla ya había jurado. Entonces no había posibilidad de dictar una medida cautelar prohibiendo el juramento. Es como que le pidan a un juez que dicte una medida cautelar para que no zarpe un avión o un barco, y el avión está en el aire o el barco ya salió. Hay que ver cómo se van sucediendo los hechos. Entonces la decisión fue ser cautelosos, darle intervención a todos los interesados, al Poder Ejecutivo para que contestara, pero también al hijo y a García Mansilla. Ambos se presentaron y fundamentalmente el doctor García Mansilla expresó de que él, aunque no recibiera el acuerdo del Senado de la Nación, se iba a mantener en su cargo. Eso expresó judicialmente. Y que él no solamente podía ser removido por un juicio político, es decir, por una acusación con 2/3 de la Cámara de Diputados y un desplazamiento por 2/3 de la Cámara de Diputados. También hizo otros planteos y cuestionó a las querellas, pero se analizaron todos esos planteos y ya estábamos en condiciones de resolver la semana pasada, pero tal vez un poco antes, y la doctora Villarruel, la presidenta del Senado, convocó a sesión extraordinaria para el día 3 de abril para tratar este asunto. Entonces también tratando de preservar y no interferir en el debate parlamentario, pues nos parecía muy importante que las instituciones pudieran expresarse libremente y no condicionadas a partir de un fallo, se decidió esperar a que el Congreso de la Nación analizara lo que es el nombramiento habitual, con acuerdo del Senado, sobre la idoneidad y
y posibilidad de que ellos dos puedan ser jueces de la Corte por el sistema tradicional. Sí. Y por el otro lado, una vez que se expidió, analizamos los argumentos de García Mansilla, del Poder Ejecutivo Nacional. García Mansilla decía que había una práctica constitucional reiterada a lo largo de la historia, de que se habían nombrado jueces en comisión. El precedente más cercano que nosotros encontrábamos eran todos previos a la reforma de la Constitución, que establece los 2/3 del Senado para poder acceder a este cargo, de la Corte Suprema, es decir, un consenso de todos los representantes de la provincia. Vimos que no se compadecía en principio, ¿no?, porque es una medida cautelar a estas manifestaciones con la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y el precedente que citaba, más cercano, era uno que se había dispuesto sobre el doctor Vidó en 1962, que era el presidente Guido, que Guido ocupó el cargo que había ganado en las urnas Frondizi, quiero decir Arturo Frondizi, y una de las disposiciones que tomó fue disponer el receso del Congreso. Sí. Entonces nunca tuvo acuerdo. Cuando Ilia asume, el Congreso le rechaza. ¿Y qué pasó en ese caso? ¿Se dejó el cargo? Vidó, bueno, la historia es paradójica, es un antecedente interesante. Él dejó el cargo, pero volvió a asumir en la dictadura de Onganía. Ah, bueno, está bien, pero una dictadura. Pero en democracia dejó el cargo cuando el Congreso le dijo que no. Claro, nunca tuvo un acuerdo y volvió a asumir en la dictadura de Onganía. Obviamente, sí, en muchas oportunidades el Poder Judicial ha tomado prácticas que iban en sintonía con la supresión del Congreso de la Nación, se aceptaban los decretos de facto. Bueno, es una historia donde a veces el Poder Judicial ha tenido actitudes muy loables, en los años 80 con los juicios a los comandantes, y en otros casos ha sido cómplice, ¿sí?, de la supresión y la proscripción de los partidos políticos. Alejo, y te hago una pregunta, porque yo leí la resolución, una larga resolución, 70 y pico de páginas sacaron ayer. ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes del argumento del gobierno, que es la Constitución lo permite? Dice el artículo 99, inciso 4, permite nombrar empleos en comisión. ¿Cuál es la mirada de ustedes del 94 para acá y si se puede aplicar eso? Bueno, el primer análisis es, a ver, no estamos dictando la sentencia definitiva, pero para dictar una medida cautelar hay que analizar la verosimilitud del derecho. Y el primer análisis es que desde la reforma constitucional a la fecha, todos los jueces de la Corte han sido designados con esta mayoría especial que impone el 99 inciso cuarto, 2/3 del Senado de la Nación. En segundo lugar, que no había desde la democracia a la fecha. En tercer lugar, que los antecedentes que citan, el más cercano es y era de un gobierno donde había una democracia muy, muy limitada, ¿sí?, y Frondizi fue depuesto por las Fuerzas Armadas. En cuarto lugar, también porque se puede llegar a afectar y a generar un precedente, no solamente en lo que hace a la designación de García Mansilla, sino de todos aquellos miembros de otro poder del Estado, en este caso del Poder Judicial, que requieren el acuerdo del Senado. Entonces esta lógica se podría trasladar a todos, al 30% del Poder Judicial está vacante, es decir, a 300 magistrados. Claro. También se podría trasladar al Ministerio Público, y con esto se podría poner en riesgo la división de poderes, algo esencial para el sistema republicano y para el sistema democrático. Es lo que se llama a veces una interpretación finalista o consecuencialista. Entonces, nosotros no analizamos a los nombres García Mansilla y Ariel Lijo, sino el procedimiento utilizado para ponerlos en la Corte. Y en la parte resolutiva, recuerdo estamos hablando con Alejo Ramos Padilla, juez federal de La Plata, que ayer firmó una medida cautelar respecto de las designaciones en comisión de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. En la parte resolutiva, ¿qué dispusieron para cada uno de ellos? En el caso de Lijo y en el caso de García Mansilla. En el caso, en realidad lo dispusimos para los órganos del Estado. Ellos están siendo notificados
pero la orden fundamental es para la Corte Suprema, que el doctor García Mansilla no... El término es conocer y decidir, que suena medio antiguo, pero es conocer y decidir cualquier asunto jurisdiccional y administrativo que esté en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso es lo que no puede hacer García Mansilla, y se dispuso una orden jurisdiccional en un expediente concreto en el cual el doctor García Mansilla también es parte y pudo ejercer su defensa. Y esa orden se le dio al presidente de la Corte, al mismo García Mansilla y a todos los miembros de la Corte, incluye a los otros colegas, claro, a los secretarios, y lo mismo se hizo más allá de las características distintas que puede tener uno u otro, con el doctor Ariel Lijo, a quien se le dijo a la Corte que no le podía tomar juramento hasta que no se resolviera la cuestión de fondo. Claro. O sea, pasado a Twitter, que es lo que hago yo, a García Mansilla, a partir de hoy no puede intervenir en nada en la Corte Suprema, y la Corte Suprema tiene prohibido tomarle juramento al hijo. Así es, así es. Ok. ¿Y esto, ellos recién decías, tienen derecho ellos lo pueden apelar? Sí, claro que sí, pueden. De hecho, García Mansilla se presentó acá, presentó más de 50, 60 páginas, presentó sus argumentos, cuestionó a la legitimación de las actoras, la jurisdicción del tribunal, dice que no había caso judicial, y él sostenía que solamente iba a ser removido eventualmente que por juicio político. Así que no sé si cuál será su decisión o no, pero sí, claro que sí, puede apelar, puede cuestionar, puede traer sus argumentos, y es lo que nosotros estamos haciendo, analizando algo distinto a lo que hizo el Congreso de la Nación. Claro. Para no pisarlo, para no influir en ese debate que es tan importante, porque es importante que en el Congreso de la Nación se pudiera dar esa discusión. Entonces, esperamos hasta que finalizara el debate de ayer. Y recién mencionabas al inicio, pues yo ayer me fijé, y García Mansilla resolvió puso su firma en 175 fallos de la Corte en este breve periodo que asumió y que la Corte le tomó juramento. Ayer solo 50 fallos firmó mientras el Senado debatía. ¿Hay se sabe qué pasa con eso que firmó? Ese seguramente va a ser eventualmente uno de los planteos, ¿sí?, después de analizar la constitucionalidad o no de este modo de designación para García Mansilla, para cualquier otro magistrado del Poder Judicial eventualmente, que tenga que hacerse en la sentencia definitiva. Pero sí puedo decir que cuando una de las cosas que uno tiene que analizar cuando dicta una medida cautelar de estas características, que es el riesgo que existe para el Estado y para el Estado de Derecho. Y era menos riesgoso, pues, en términos de medidas cautelares, y para la seguridad jurídica, que el doctor García Mansilla espere, aguarde y no dicte ninguna decisión, a que una persona que no está en condiciones de ser juez esté decidiendo temas tan sensibles como los que se deciden en la Corte Suprema, que tienen que ver con coparticipación, que tienen que ver con los partidos políticos, el funcionamiento, bueno, infinidad de situaciones que se resuelven, y si no tiene las condiciones eventuales para ocupar ese cargo, puede generarse una situación mucho más gravosa que esta de que le impide hasta que se analice también la cuestión de fondo, intervenir como magistrado en la Corte. Porque además hay un sistema que es el sistema de conjueces. Entonces, no hay riesgo para que la Corte siga funcionando como funcionó antes de que designara a Rosenkranz y Rosati, con Maqueda, Hayton y Lorenzetti, y no tuvo inconvenientes. Incluso analizamos los números en cantidad de expedientes, y tampoco han variado cuando son 3 miembros, pero lo importante es que en aquel caso se logró un diálogo institucional y se nombró de acuerdo
al procedimiento previsto en el 99, inciso cuarto. Acá lo que está en duda, lo que se está discutiendo es si el Poder Ejecutivo tiene la facultad o no de designar miembros de otro poder del Estado en comisión, eventualmente reiterar su nombramiento, eventualmente retirarle el nombramiento y todas las consecuencias que pueden ocurrir por este modo de designación que no habla de magistrados expresamente del 99, inciso 19, sino de empleos que pueden ser seguramente, y eso es una facultad, cuando está de receso, como embajadores, claro, militares y funcionarios de la administración pública. Bien. Alejo, gracias por atendernos aquí en el Destape. Que tengas buen día. No, gracias a ustedes. Alejo Ramos Padilla, juez federal de La Plata, que ayer, después de que terminó la sesión en el Senado, firmó esta resolución que, les repito, dispone dos cosas importantes. Es una medida cautelar, si no es la cuestión de fondo, es importante aclararlo, pero dispone dos cosas importantes. Una, le prohíbe a la Corte tomarle juramento al juez Ariel Lijo. Esto es porque el decreto de Milei está, el de que lo nombra en comisión. Pero lo que le dice el juez Alejo Ramos Padilla a la Corte es, el Senado ya dijo que no. O sea, no podés agarrarte del decreto de Milei. Te ha prohibido tomarle juramento al juez Ariel Lijo. Y el segundo punto, le prohíbe a partir de hoy a García Mansilla, a la cual la Corte ya le tomó juramento, que ponga su firma en cualquier cosa que le llegue de la Corte. Por 3 meses en principio. Eso dice el fallo. Por 3 meses, después cuando se resuelva la cuestión de fondo verán, o si en el medio García Mansilla se va, devendrá abstracto. Y esto es importante, esto ya lo digo yo, no lo dice el fallo, porque García Mansilla, desde que Milei lo puso a dedo, firmó 175 fallos de la Corte Suprema. ¿Ustedes se dan cuenta la gravedad institucional de eso? O sea, un presidente puso a dedo a un tipo en la Corte y ese tipo firmó 175 expedientes. Y ayer, mientras ese tipo sabía que en el Senado estaban discutiendo si seguía o no seguía en la Corte, firmó 50. Está absolutamente rota la institucionalidad por García Mansilla y por los otros 3 que se lo permitieron.